Bienvenidos a la Diera del Búho. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Mr. Carlos Villa, el fundador del Liceo de los Andes. Hoy, a lo largo de esta conversación, abordaremos temas cruciales como la influencia del hedonismo contemporáneo en los jóvenes y el impacto de la vulgarización de las humanidades en la educación actual. Mr. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Para comenzar, y como líderes del proyecto La Lira del Búho, antes de sumergirnos en el tema que queremos abordar en esta entrevista, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria en el colegio, qué te motivó a fundar la institución y qué actividades o pasatiempos disfrutas, aparte de ser educador. Vale, pues el liceo es la síntesis de muchos sueños, de un trasegar en la educación, una búsqueda de 40 años de práctica docente como maestro. Y de esos 40 pues digamos que los primeros 20 fue sembrar, fue explorar, fue recoger por el camino de diferentes colegios donde yo trabajé. Entonces yo fui maestro de Refus, del Instituto Alberto Merani, Colegio Nueva York, bueno, colegios pues que tienen una trayectoria y donde yo pude ir experimentando también muchas cosas, sobre todo el Thomas Jefferson, que fue el último colegio donde trabajé, donde fui director académico y pude poner en marcha las ideas que luego serían, digámoslo, exportadas al Liceo de los Andes, donde ya vamos a completar el año entrante, ya serán 20 años de trabajo con varias generaciones. La motivación, pues, básicamente fue poder poner en práctica muchas ideas y muchas intuiciones que yo había ido recogiendo en el camino, apuntando en una sola dirección: transformar la educación, hacer de la educación una aventura donde cada uno pueda encontrarse a sí mismo, donde pueda desafiar el pensamiento, intentar comprender el mundo. Y yo creo que eso, la educación tradicional está en deuda con esa idea, ¿sí? Está en deuda porque se ha centrado en enseñar lo mismo, en formar de alguna manera uniforme a todo el mundo. En cambio, acá la búsqueda de que cada uno pueda hacer su historia personal, su autobiografía, encontrar sus pasiones, pues ese es el gran desafío. No es fácil, no todo lo hacemos perfecto, pero esa es la idea inspiradora. Bueno, ministro, muchas gracias. Ahora sí, como para empezar con el tema, digamos, en tu opinión, ¿qué características definen el concepto de humanismo blando, como en general? Pues es como una crítica a una posición donde se trata de reivindicar lo humano, porque sí, lo humano, todo lo humano es bueno, el ser humano es muy bueno, muy sensible, muy racional, el ser humano, todo gira en torno al ser humano, pero es una posición conformista, no profundiza en los grandes problemas que definen al ser humano, en las grandes contradicciones donde el ser humano se ha jugado su identidad, donde se la sigue jugando. Entonces es una posición, como dice el término blando, una posición cómoda, casi siempre es una excusa para huir de las matemáticas, del rigor metodológico de la ciencia, del modelo lógico matemático de la ciencia, e instalarse en una postura romántica de un poquito de literatura, un poquito de historia, un poquito de filosofía, hacer alguna referencia por ahí a Shakespeare o a Homero, pero sin profundizar. Yo creo que el humanismo tiene sentido si es una lucha por definir el ser humano desde lo profundo de lo que es el ser humano, y eso nunca será una tarea fácil. Eso es una tarea compleja que implica estudio, investigación, lectura, reflexión, discusión, y no instalarme. Mr. Carlos, para la siguiente pregunta estamos relacionando con lo que tú decías de que del humanismo blando, que se ve constantemente en nuestra cultura. ¿Cómo consideras que podrías relacionarlo con el hedonismo, con esa corriente filosófica que busca el placer inmediato? Bueno, no sabría cómo relacionarlo directamente. Probablemente tenga una conexión, porque sí, la única conexión que encuentro de entrada es que el humanismo blando es como una forma de estar cómodo, de estar instalado
en una postura supuestamente poética, supuestamente existencial, pero sin una búsqueda profunda y sin una lucha por encontrar la verdad del ser humano. Entonces, desde ahí me parece una posición cómoda. Pero pues el hedonismo es una postura que pues, desde los griegos y desde los latinos propone como verdad suprema, como principio a priori, el placer. La verdad está en el placer y en el gusto de las experiencias sensibles, ¿no? Eh, lo que le da sentido a la vida es encontrar esa manera de explayarse a través de lo sensorial, a través del gusto que me doy, del deseo y de la satisfacción inmediata de esos deseos, porque el problema no está en desear. Eso lo decía el maestro Stanislao Zuleta, decía, el problema no es desear, sino cómo se desea. Si yo deseo una satisfacción inmediata, un gusto a todas mis apetencias, a todos mis deseos, pues eso no me va a llevar muy lejos, porque siempre voy a estar estimulado, sobreestimulado. Hay una sobrecarga de dopamina, de endorfinas, un cóctel de hormonas, que todo el tiempo estoy buscando esa gratificación inmediata. Creo que ese es el gran fondo y el gran abismo en el que están sumergiéndose los jóvenes actualmente. Una cultura hedonista, una cultura que por la misma dinámica del consumismo, de la misma dinámica del mercado, impulsa a satisfacer necesidades que muchas veces ni siquiera son necesidades, sino son necesidades creadas. Un impulso permanente a satisfacer y a tener una gratificación inmediata. Por eso incapacita al sujeto para la búsqueda que implica esfuerzo, trabajo sostenido, que implica frustración también. Por eso muchos jóvenes de hoy no tienen tolerancia a la frustración. Cualquier fracaso amoroso, cualquier fracaso académico ya los lleva al fondo del abismo, a la desesperación absoluta, y tiene mucho que ver con ese hedonismo que la cultura les está ofreciendo. Ujú. Y más que todo, pues en la actualidad, como enfatizando en la sociedad de ahora, teniendo en cuenta, digamos, de que vivimos en una época en la que el hedonismo y la búsqueda del placer inmediato parecen dominar muchas facetas de la vida. Entonces, digamos, teniendo en cuenta eso, ¿cómo ves tú la relación entre esta tendencia y la educación de los jóvenes en la actualidad? Ah, claro, es una relación lamentablemente profunda, porque yo creo que la escuela, que está llamada a ejercer una resistencia cultural, Ujú. a encarnar justamente las banderas de un humanismo profundo, o sea, de una vocación a cultivar lo mejor del ser humano. Ese es el humanismo profundo, es el que se opone al humanismo blato. Es cultivar lo mejor del ser humano, buscar siempre convertirse, como dice Gregorio Nuri, en la mejor versión de sí mismo, formándose a sí mismo, luchando consigo mismo, que es una pelea con uno mismo. Eso es lo que debería encarnar la escuela, pero no es así. La escuela viene sintonizándose con el hedonismo. Entonces, si los niños quieren un muro de escalar, pues pongámosles un muro de escalar. Y si los niños quieren videojuegos, pues hagámosle una clase de filosofía con videojuegos. Los niños quieren hacer una abrazotón, ¿no? Sí. Hagamos entonces una clase de matemáticas con abrazos. Aprendamos ecuaciones con juegos, ¿no? Precisamente la escuela ha traicionado su misión, creo yo, porque está cediendo justamente a esa cultura consumista, facilista, de una zona de confort, donde le damos al niño como si fuera nuestro cliente para tenerlo feliz, le damos lo que él quiere, Mejor. no lo que él necesita. Ni siquiera le consultamos realmente qué es lo que necesita un niño realmente para perfeccionarse en su ser, en su esencia, para desarrollar sus capacidades, su potencial. Si no, pues tengámoslo entretenidos, que el niño llega a la casa contento porque jugó todo el día y se mojó y estuvo en una carrera de relevos, pues ya,
Con eso no estoy queriendo decir que no se puedan hacer didácticas interesantes o alternativas. Con eso tampoco quiero hacer un discurso moralista en contra del placer o en contra del disfrute. Por supuesto que no. El error está es en convertir el placer en el fin último de la vida. Pero claro, por supuesto que el placer y el disfrute y el goce y los apegos afectivos y emocionales le dan también un sabor a la vida. Pero no se pueden poner como la última frontera, como la gran meta que le da sentido a la vida. Porque el placer es un momento también efímero, el placer está amarrado a experiencias concretas, pero el horizonte que le da sentido a mi vida, ya sea el horizonte de la razón o el amor o las virtudes o la bondad, la belleza, pues va mucho más allá del disfrute inmediato. ¿O sí? Va mucho más. Es eso, ¿no? No es hablar mal del Vale, placer, sí. porque qué rico comerse una comida deliciosa o qué rico estar con la persona que uno ama, qué rico contemplar juntos un amanecer en las montañas. Pues claro, la vida está llena de placer y de belleza, pero todo eso debe ajustarse a la búsqueda de sentido del horizonte de la vida que tiene que ser mucho más lejos, mucho más profundo que simplemente el placer inmediato. Los chicos, cuando están sometidos a una dinámica de placer y satisfacción inmediata, se vuelven adictos, Sí. porque es que es la dinámica propia. ¿Mm? Ujú, sí. Ah, Y con lo que dijiste de que las humanidades profundas es algo muy importante que el liceo, justamente porque consideras que el humanismo profundo es algo que no se debe perder en esta sociedad que prácticamente impera el utilitario. Sí, también relacionado como con esas jóvenes que están tan guiados por los estímulos y que su atención prácticamente ha sido correída principalmente por las redes sociales, ¿cómo ustedes hacen para que tengan la paciencia de tener una lectura profunda y reposada para realmente llegar a esas humanidades? Yo creo que el humanismo tiene mucho que ver también tiene que ver con la palabra, con la conversación, con el diálogo, con la reflexión, pero también con el silencio, ¿no? Tiene que ver con el encuentro genuino con el momento, ¿no? El encuentro con el otro. Y las humanidades profundas son esa lucha por resistirse a la onda cultural que nos está llevando a este tsunami cultural de sensaciones, de emociones, donde todo se volvió es comprar experiencias. Todo es una feria y un carnaval de sensaciones, cuando el ser humano en lo profundo lanza alaridos tremendos, casi aullidos de soledad y de necesidad de sentido. El ser humano no puede vivir sin sentido, sin un horizonte, sin una misión, sin una meta. Y no puede vivir sometido solamente al carnaval de emociones instantáneas, que es lo que la cultura lo está impulsando. Creo que la única herramienta que la educación puede tener es ese regreso a los clásicos, a la lectura, a la poesía, a la buena poesía, al buen cine. Cuando hablamos de clásicos, también hay clásicos del cine, ¿no? Clásicos del rock, del pop, Mm, los clásicos, todo lo que ha embellecido la historia de la humanidad es justamente lo que nos puede dar una segunda oportunidad. O sea, que la humanidad no se empobrezca con esta cultura que le bota solamente canciones de pornografía auditiva, experiencias de realities, una emocionalidad casi que enfermiza en los realities, donde si el chico que está concursando en un reality show de música no llora sí, y no se desgarra en su dolor, entonces es la cadena pierde rating. sí. Pues eso me parece muy triste, ¿no? Entonces yo creo que la escuela es ese intento de, a través del arte, a través de la lectura, a través de la música, de buscar la belleza de la vida y de construir un sentido y un relato distinto de la vida. Sobre todo que nos apasione por la vida, porque los chicos que se vuelven adictos al placer, ya sea la pornografía o la droga, cualquier sustancia psicoactiva, o el consumismo, o la misma adicción a los equipos electrónicos, eh, en últimas terminan más aburridos, Sí. porque en últimas se quedan sometidos a un Ay, sí. mecanismo de manipulación externa.
y es lo que hace el mercado. El mercado. En cambio, cuando la persona busca experiencias profundas y busca a través de sí mismo y a través del silencio y a través del diálogo con los clásicos y todo eso, pues inclusive convierte el aburrimiento en un espacio creativo, ¿no? Si algo terrible es querer tener a los estudiantes todo el tiempo entretenidos. Todos los colegios se sientan, bueno, ¿qué hacemos este día? Sí. ¿Qué nos inventamos? ¿El día del sombrero? ¿El día del helado? ¿El día de la risa? ¿El día de qué? Ese afán de querer tener a los niños entretenidos, me parece que es una traición. Que si algo tiene derecho un niño, es derecho a aburrirse. Porque solo a partir de ese aburrimiento se puede hacer también eh, una experiencia creativa, una experiencia de búsqueda, de autenticidad, de diálogo interno, de algo. Pues si todo el tiempo el niño está remolcado por emociones, todo el tiempo está al filo de las sensaciones, pues no está en un colegio, estás como en un parque de diversiones, ¿no? En una montaña rusa de emociones. Y creo que ese no es el camino. Sí, mister. Es como lo que plantea Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, que básicamente uno necesita el aburrimiento para llegar a puntos de creatividad y aprendizaje, que pues básicamente es lo que como aquí intentamos hacer. Y digamos ahora como partiendo de lo que habla Andrés Oppenheimer, sobre donde él defiende la idea de que las humanidades en la sociedad actual están perdiendo pues relevancia y que digamos es mejor que hoy en día los jóvenes pues dirijan su vocación como hacia las ingenierías, hacia lo tecnológico, digamos cómo aquí en el Liceo de los Andes enfrentan esta crítica y cómo defienden la importancia de estas humanidades pues aquí. Sí, lo primero es tener claro que la escuela no, no tiene por qué ser una preparación para el mundo del trabajo. Ese es un error. Pensar que un niño entonces a los 13, 14 años ya tiene que tener resuelto qué va a estudiar, qué va a hacer, cuánto va a ganar el primer año que salga y qué empresa se va a enrolar. No, Mm. yo creo que esa es una manera de empobrecer la misión de la escuela. La misión de la escuela es que el niño se encuentre consigo mismo. Entonces, para mí es más importante una autobiografía bien hecha en noveno a que el niño se aprenda las últimas aplicaciones de inteligencia artificial. Porque esas aplicaciones, a fin de cuentas, cada vez son más amigables, cada vez la hacen para que el usuario lo pueda manejar de manera muy sencilla. En cambio, hacerse una pregunta sobre su historia personal, sobre el sentido de su vida, sobre cuáles son los valores que lo van a sostener en los momentos de crisis en la vida y vendrá la frustración, y vendrá la soledad, y también vendrá el amor, y vendrá la poesía, y vendrá toda la vida con todo lo que trae. Prepararse para eso me parece más importante, y hay que quitarse también la idea de que si pensamos en el mercado laboral, o sea, si pensamos de qué van a vivir las nuevas generaciones, en qué empleo van a tener, dónde van a trabajar, siempre se utiliza el mismo discurso de solamente no sé qué porcentaje va a trabajar en las profesiones que hoy existen. Hay que prepararlos para el futuro de la incertidumbre. Pues eso puede ser cierto, pero la mejor forma de prepararlos, ¿cuál es? No es darles simplemente unas herramientas técnicas, sino darle un profundo sentido de humanidad, que a partir de ahí, inclusive pensando en el mercado laboral, que yo no estoy dejando de lado que, pues, que algún día tendrán que pararse en sus propios pies y ganarse su sustento y ganarse una vida digna, no es fácil, ¿no? Y sobre todo en un país empobrecido como el nuestro, con las desigualdades sociales, con un mercado laboral deprimido, pues no es fácil salir adelante. No estamos diciendo que eso no importe, pero lo que pasa es que cada cosa es en su momento. El momento que los niños están con nosotros, desde los 3 años hasta los 17, alguno que otro por ahí los 18, es el momento que el niño debe construir el relato de sí mismo, de construir los valores que le permitirán navegar en este océano de incertidumbre que es la vida, que le permitirán tener opciones éticas. Y el mercado laboral también necesita ese tipo de personas, porque ¿de qué me sirve un médico que no tenga ética?
O un ingeniero que le importe un carajo bajar el presupuesto de una construcción y meterle un material más barato para ganarse unos millones de dólares, pero que no le importa que ese edificio se caiga y mate un montón de gente. Entonces, es paradójico, pero las empresas también necesitan personas que tengan un trasfondo filosófico, humano, de valores, de principios, de belleza, de poesía, porque inclusive esas personas van a ser más creativas. ¿Sí? Una persona no es creativa solo porque maneje un algoritmo o maneje una ecuación matemática para hallar no sé qué, resolver no sé qué problema, sino también cuando tiene esa profunda formación que dan las humanidades para hacerse preguntas que de pronto nadie se ha hecho, y esas son las personas que abren nuevos paradigmas, que hacen lo que nosotros en clase llamamos la destrucción creativa. Son las mentes que logran pensar fuera de la caja, aunque es como si tuviéramos el cerebro metido en una caja. Las personas que piensan fuera de la caja, que se hacen preguntas nuevas, son las personas que también tienen un profundo sentido de humanidad. Y no solamente le damos un poquitico de matemáticas, un poquitico de física, un poquitico de química y botémoslo para que sea un ingeniero. Ahora, si en su opción está ser un ingeniero, pues bienvenido sea, pero un ingeniero con profundo sentido humano, un médico con profundo sentido humano. Lo más importante cuando uno va al médico es cómo lo mira el médico, cómo lo escucha. Cuando le pregunta cómo lo mira a los ojos, cómo lo reconoce como persona. Hay médicos que miran todo el tiempo es el computador. Y bueno, ahora quítese la camisa. Uy, yo no soy una máquina que está dañada. No soy un organismo que tiene un defecto. Soy una persona. Y una persona que tiene dolor, y una persona que está sufriendo de algo, que padece de algo. Y es eso, el sentido humano se ha perdido pensando solamente en el mercado laboral. Ujú. Sí. ¿Qué piensas tú acerca de cómo podría llegar a ser un futuro en donde todos esos valores que el liceo busca proteger sobre las humanidades y la ética y generar personas conscientes? ¿Tú qué piensas que podría ser de un futuro que cada vez es más real, donde esto se pierde totalmente, visto en otras instituciones que omiten totalmente y hacen lo que tú dices, se les da un poquito de física, un poquito de química, herramientas de inteligencia artificiales y lo sueltan? ¿Qué piensas que le pagan a esos operadores? Pues el caos y un horizonte de destrucción que ya no estamos viviendo, donde la vida humana cada vez vale menos, donde los pocos poderosos que son dueños del planeta deciden por el resto y deciden sin pensar en el resto, sino solo en su beneficio. Em, Me parece que es la barbarie que se ve venir con la crisis de las democracias, del populismo, de un candidato, no voy a nombrar a ninguno, pero un candidato llega a la presidencia em, sembrando odio contra los inmigrantes, sembrando odio hacia los pobres. Y si el pobre es porque se lo merece, es porque es perezoso, es porque se lo merece y solamente una élite tiene derecho a disfrutar una vida decente. Nos espera la hecatombe de las democracias, nos espera la destrucción del ecosistema planetario, que ya lo estamos viviendo con todo lo que está pasando, el calentamiento global, que algunos negacionistas miran para otro lado. Sí, indudablemente nos espera un panorama a las futuras generaciones que es muy preocupante si no se cambia el modelo de educación. La escuela no lo puede hacer todo. Es indudable que las familias y los valores que se mueven en las familias, pues juegan un papel muy importante. Los medios de comunicación, pues el niño está en el colegio de 7 a 2 3 de la tarde, pero de ahí para adelante escucha programas o está metido en videojuegos o está metido en juegos en red, juegos, sí, que tienen unos antivalores impresionantes. Entonces la escuela no puede transformar el mundo, pero sí le puede dar una oportunidad a cada niño, a cada persona de mejorar su vida, de desarrollar un gusto y una pasión por la vida, un apetito, dice Gregorio Luri. Hay que desarrollar la atención y el apetito. ¿El apetito por qué? El apetito por la belleza, el apetito por la verdad, el apetito por la realidad.
por encontrar la verdad del mundo, el apetito por la lectura, por hacerse preguntas. Eso sí lo puede hacer la educación. Eso lo debe intentar hacer. Sí. Nunca será fácil. Es más fácil montar un colegio muy comercial que le llegue a una amplia población a partir de una infraestructura medianamente tecnológica, atractiva, interesante, llamativa. Pero una propuesta como la que tiene el liceo no es fácil, ¿no? Pero es una lucha que hay que dar para evitar ese futuro medio apocalíptico que se debe venir. Sí, mister. Y ya como para terminar, digamos, o sea, teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de jóvenes queremos, porque pues también me incluyo, como la búsqueda rápida, o sea, como la rapidez de tener el placer, de los incentivos, de siempre estar haciendo algo, digamos, cómo poder intentar ayudar y también, digamos, cómo cultivar la importancia del pensamiento crítico y que preserven los valores y como que los jóvenes pues puedan disfrutar, pero también tengan un equilibrio entre lo que está bien y lo que ya se convierte como en una adicción o algo así. Es indudable que la adolescencia, la juventud, pues una experiencia donde hay una sobrecarga de energía psicológica, emocional, sexual, porque es un despertar a la vida en muchas dimensiones. Y que justamente toda esa energía represada y que está ahí en ebullición es mucho mayor y más poderosa que la capacidad racional para tomar decisión. Por eso la juventud uno pues tiene grandes pasiones y grandes aventuras y muchas veces muy poco autocontrol para tomar las mejores decisiones. Pues yo creo que no se trata de decirle al joven, no tengas placeres, No. no te tomes una cerveza, no salgas de noche, no hagas esto, no, porque no es prohibir y prohibir, sino promover el diálogo interno, promover ese silencio donde yo puedo hacer un balance de qué consecuencias va a tener esto que voy a hacer. Entonces no es recibe droga porque pues tienes que estar a la altura del desafío que te puso tu grupo de referencia. No, sí, espere, toma tu decisión porque eres tú el que va a tener que confrontar las decisiones, cada decisión que tomes. Entonces es educar en el sentido de las decisiones, de la responsabilidad con mi propia vida y con la vida del otro, del autocuidado que debo desarrollar sin dejar de disfrutar. Entonces es ir encontrando ese equilibrio. Equilibrio. Ahora, tú dices una herramienta muy poderosa, pues que es el pensamiento crítico, pero pues sobre el pensamiento crítico habría que hacer toda Sí. una conversación como esta Mm. solo de pensamiento crítico, porque hoy todo el mundo habla de Sí, pensamiento crítico, pero la gente, ¿qué identifica con pensamiento crítico? Estar, aprobar lo que confirma mis prejuicios. Si yo soy machista y escucho una vaina por allá y me confirma mi machismo, te digo que estoy usando el pensamiento crítico y que esa idea sí es buena y que la otra es mala. Pero eso no es pensamiento crítico. No. Pero la única forma es enseñar a tomar mejores decisiones, a tener el tiempo para pensar las cosas antes de hacerlas y no después. Y seguramente prepararse para cometer errores. Porque pensar que todo me va a salir bien y que yo voy a tener mi vida planeada de manera absolutamente racional, pues es absurdo, ¿no? Voy a cometer errores. claro. Estamos cometiendo errores. ¿Cómo salimos de ellos? ¿Cómo reconocemos que la hemos embarrado y pasamos la página y volvemos a empezar? Siempre es un nuevo comienzo, ¿no? Decir que tú tienes que tener una vida perfecta y pues eso es absurdo. Sí, mister. Ese es absurdo. Sí, mister. ¿Ya? Como último, ¿qué mensaje tú le darías a todos los asieres o constructores, ya sean educadores, políticos, los menos, los creadores de redes sociales o la más media, para evitar ese mundo distópico del que hablamos antes, cargado de gente que lo único que sabe es usar herramientas digitales? Difícil dar un mensaje que le llegue a todos, que si alguien está metido en una onda consumista y su máximo valor es el valor de cambio, o sea, el dinero, pues no le va a servir nada que le digamos, ¿no? Mm. Yo más bien me enfocaría en
en los Los maestros, en los educadores. artistas, en los creadores, en los que están tratando de hacer algo, los orientadores, los psicólogos, los que están tratando de ayudar a las nuevas generaciones a encontrar un camino mejor. Y les diría, adelante, adelante, hay que luchar. No es fácil, el camino está lleno de obstáculos, pero siempre un ser humano puede transformar su vida. Siempre que se proponga un camino que tenga sentido, que tenga un horizonte, lo podemos caminar juntos. No hay que desanimarse, no hay que crear una narrativa apocalíptica, No, porque eso no sirve de nada, ¿no? Llegaron los zombies, este planeta se fue al infierno y vamos a ser controlados por una dictadura digital y los robots nos van a gobernar. Pues eso no sirve de nada. Hay que alimentar ese deseo de luchar hoy, hoy. Cada cosa pequeña que uno haga, en cada clase, en cada lectura, en cada juego, en cada obra de teatro, en cada pintura, música, en cada cosa pequeña hay que luchar, hay que seguir. Mi mensaje es, sigamos luchando, sigamos trabajando por el ser humano concreto que somos con todas las cosas buenas y malas. sí, mister. Bueno, muchísimas gracias, mister. Pues muchas gracias, te agradecemos por brindarnos pues tu conocimiento, por participar en el podcast y pues hasta la próxima. Gracias, mister. Muy encantado, para mí fue un placer. Sí, Bueno, no, muy agradecido por la invitación. gracias, mister. Bueno, muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes, pues los invitamos a no perderse la programación de la Lira de Búho. Y con todos Nos despedimos.